Nacional, la Secretaria del Trabajo, sobre el regreso a clases. El plan, me detengo un poquito en la parte laboral, en las actividades laborales, para comentar que hemos venido elaborando una serie de lineamientos, de guías para todos los centros de trabajo que pretenden ser una serie de medidas que se tendrán que implementar en los diferentes espacios, filtros de entrada, el propio transporte a los centros de trabajo, las áreas comunes, comedores, estaciones de trabajo, de manera tal que cada una de las unidades económicas, desde la más pequeñita hasta las empresas más grandes, puedan tener sus propios planes de trabajo, elaborar cada uno de sus planes para ir determinando las medidas según el color en el cual nos encontremos. Como bien ya se señaló aquí, dependiendo de la región y atendiendo a que las regiones se comportan de manera distinta, serán las actividades laborales las que irán incrementándose. En el color rojo, con las actividades esenciales que ya tenemos publicadas en el Diario Oficial, más las nuevas que entran como parte esenciales. A partir de el anaranjado, con esta actividad con plantillas reducidas, toda la actividad laboral pero con plantillas reducidas, y a partir del amarillo y el verde ya con las actividades en general, pero siempre y con independencia del color de qué se trate, atendiendo a estos lineamientos. Esta es la nueva normalidad. Quiere decir que tanto trabajadores como empleadores tendrán que implementar estos mecanismos. También informar que hemos venido trabajando en protocolos distintos por cada uno de los sectores y de las industrias, para el caso de la construcción, para el caso del sector minero, para el caso de la industria automotriz, aeroespacial, para el sector servicios. También estamos ya por sacar el protocolo para todo el tema de turismo, para todas las áreas turísticas, cómo van a iniciar sus actividades una vez que se encuentren en el color indicado, y así por cada una de las industrias se irán sacando estas medidas y estos protocolos que habrá que atender en esta nueva normalidad. Es parte de lo que dijo la Secretaria del Trabajo a nivel nacional de regreso a la nueva normalidad. Dije el regreso a clases, no, es que venía de analizar lo que dijo el secretario de Educación con Manuel Gilantón, y ahora el secretario del Trabajo en Sonora, Horacio Valenzuela. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días, te saludo con gusto, bienvenido. Bien, Luis Alberto, muchas gracias, a tus órdenes, Luis Alberto, escuchando la intervención de la Secretaria del Trabajo. Yo estuve precisamente viendo este programa temprano, y bueno, pues están diseñando ellos los semáforos que mencionó la secretaria de Economía, un semáforo verde que posibilitará desde luego regresar las actividades que no son esenciales. Ellos están señalando como fecha el día 1 de junio de poder aperturar todas las actividades para retomar la vida social, deportiva, educativa y todo en general. Y primeramente un semáforo rojo en donde definitivamente, por la presencia de estos contagios, hace difícil o casi imposible la reapertura de las actividades. Sin embargo, ellos dicen hay 15 estados en el país, 262 municipios de La Esperanza que tienen 0 contagios. Ellos los han estado monitoreando semana tras semana, y ahí están ellos considerando la posibilidad de que se pudieran reaperturar algunas actividades que tienen que ver con el giro de la minería, de la construcción, particularmente de la vivienda, y luego lo que son autopartes para la industria automotriz. La señora gobernadora desde el viernes pasado en un video dio a conocer que Sonora estábamos trabajando y dando los pasos para una apertura gradual, ordenada, para evitar que pudiera presentarse un tema de contagio. Y entonces a cada una de las empresas les están pidiendo los protocolos que van a observar para la mitigación y el control de esta pandemia. Y en cada caso nosotros, en el Gabinete Económico, un grupo multidisciplinario, revisamos esos protocolos, nos constituimos en la empresa que ha solicitado su reapertura de estos giros,
y ahí se decide en este gabinete económico si va para adelante con una plantilla muy reducida. Esta fecha del 18 de mayo que fija el presidente de la República ya la había anunciado y viene en su decreto del 31 de marzo. Entonces, ante ese escenario posible, la señora gobernadora del estado celebró el lunes pasado lo que es un diálogo con empresarios para poder ir visualizando la posibilidad de que del 16 al 22 de marzo, de mayo, perdón, se pudiera dar una reapertura ordenada, gradual, con un sistema, con un método, pero sobre todo observando de manera muy rígida los protocolos que debe de seguir cada empresa. Lo que anunciaba la secretaria del Trabajo, nosotros hace tiempo que lo venimos exigiendo. Son esenciales las empresas que tienen que ver con la cadena alimentaria y con la cadena de medicina médica para la atención de la salud, pero nosotros empezamos a exigir que el transporte fuera un transporte en el que solamente se ocupara el 50% de los espacios, que se usara cubreboca obligatorio, que hubiera una satinización de todos los espacios laborales, que se separaran los empleados convenientemente para evitar estos contagios, que en los comedores también de manera separada estuvieran tomando los alimentos y que no todos salieran a la misma hora. Y eso nos ha permitido que en los centros de trabajo no tengamos hasta la fecha ningún contagio, porque en verdad se atendieron todas estas medidas. Ahora, ¿cuáles son las actividades que vamos a reaperturar una vez que nosotros hagamos las revisiones? Pues esta que nos indica el gobierno federal, que tiene que ver con la minería, que tiene que ver con la construcción y que tiene que ver con las autopartes para la industria automotriz. ¿Esas son las que vuelven el 18? Estas son las que del 16 al 22 de marzo del 16. estamos revisando los protocolos. Cada una de esas empresas ya hizo su solicitud a Economía y en el Gabinete Económico los estamos revisando. Primero, si vuelven van a regresar con una plantilla muy reducida. Dos, que sean protocolos muy rígidos para cuidar la salud y la sanidad de todos los trabajadores. Tres, si llegara a haber algún contagio o algún problema, esa empresa se cierra de nuevo. Y entonces vamos a iniciar un proceso de capacitación precisamente para todas las empresas que vayan a reincorporarse de nueva cuenta a estas actividades. Entonces, a ver, a partir del 16, minería, construcción y industria automotriz tienen que regresar con esos 3 protocolos. Es decir, a partir del sábado ya pueden regresar de manera con una plantilla reducida y gradual, ¿sí? A partir del lunes 18. El lunes 18. En este momento, Luis Alberto, estamos revisando las solicitudes de estas empresas que nos han hecho llegar para revisar los protocolos que van a observar, que van a seguir. Muy bien. Todo esto, ¿Cuántos empleados son? ¿Cuántos empleados son los que volverían? Bueno, estamos hablando de no más del 17% del gran total de la plantilla que tienen estas empresas. El 17%. Eso es lo que recomendaron los investigadores biomatemáticos en la sesión del lunes pasado. 17% de cada empresa, es decir, de estas 3 áreas. ¿Y las otras no esenciales que se había dicho también, entonces no se sostiene? Las no esenciales que iban a volver también. Vamos a ir gradualmente, esas tendrán que esperar hasta el día 1 de junio para pensar en una reapertura, porque es la fecha que ha señalado el gobierno federal para una reapertura de las actividades que no son esenciales, que no tienen que ver con estos giros que te acabo de mencionar. ¿Qué sería qué giros pudiéramos? Porque entonces... Bueno, pues todo lo que es comercio, servicios, turismo, los trabajos informales, prácticamente recupera la vida normal, vuelve a la normalidad, es lo que dice el gobierno federal, pero desde luego cuidando todas las medidas, ¿no? A ver, ¿vuelve a la normalidad comercio, servicios, turismo e informales hasta el 1 de junio o puede volver el 16, el 18? No, definitivamente no. Del 16 al 22 estamos revisando los protocolos de estas actividades como son la minería, lo que va a ser el tema de autopartes
y lo que va a ser el tema de la construcción, que son los que son más inminentes de poder reaperturar ellos a partir del día 18 en adelante, una vez que nosotros revisemos estos protocolos. Bueno, entonces ya cambia la situación en el Estado, porque aquí Jorge Vidal lo dijo antier, que comercio, servicios, turismo informales sí podían regresar el 16-18 como lo había anunciado la gobernadora, pero entonces no pueden regresar. Ojo, cambia por el decreto federal. Es correcto, Sonora no es una isla. La señora gobernadora ha sido muy cuidadosa de seguir el ritmo y seguir las instrucciones que mandata el Consejo General de Salud a través del subsecretario de Salud. Tenemos que ir de la mano con ellos, porque sería muy irresponsable y muy grave y hasta peligroso. Pero se habían adelantado, Horacio. Pero se habían adelantado ustedes entonces una medida federal que no estaba clara. Entonces, ojo, porque aquí se había posicionado que el 16 al 24 en Sonora volvían y siempre no vuelven. Vuelven como lo dice el gobierno federal, no como lo había dicho Sonora. Lo que pasa, recordarás que en el decreto del 31 de marzo el señor presidente había anunciado que el día 18 de mayo regresaban algunas actividades económicas a la reapertura. En ese orden, con ese mandato del decreto federal, Sonora empezó a trabajar en la construcción de los protocolos con cada una de las empresas que visualizábamos nosotros que estaban en regiones donde no había ningún contagio. Sí, tomando en cuenta la autonomía. Voy a hacer un corte. Sí, tomando en cuenta la autonomía que les da también como Estado, es decir, hacer eso lo ha dicho. Pero si hay que aclararlo, entonces, digo, sí, para ser también muy precisos, el Estado lo puede hacer porque le da, lo ha dicho la autoridad, pero no vuelven las actividades. Esto cambia el decreto federal. Corte y vuelvo contigo, Horacio, por favor, si me permites, para seguir hablando. Es muy importante que la gente se aclare y después voy con el alcalde de Peñasco, el plan de reactivación económica y cámaras empresariales. Ojo con lo que dice el secretario. Volvemos. Estoy hablando con el secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, para quien se va conectando, quien se va encendiendo su radio, se va conectando a la plataforma, enciende la tele, nos está escuchando o recapitulando. A partir del 18 de mayo, la industria minera, construcción, industria automotriz. La industria automotriz se entiende como la Ford, es decir, sí, ¿verdad? Por ejemplo, mi estimado. Sí, Luis Alberto, estamos hablando de la proveeduría de las partes, ¿no? Industria automotriz, de autopartes. Todo lo que es autopartes aquí se hacen arneses y se hacen partes para la industria automotriz que va precisamente a las fábricas de los Estados Unidos para la fabricación de automóviles. Entonces, yo recapitulando, has mencionado tú al secretario de Economía con relación a una entrevista que tú hiciste el lunes. Lo que pasa es que en un exceso de prudencia de Jorge, cuando te menciona eso es porque más tarde tenía la señora gobernadora el evento del diálogo con los empresarios para precisamente analizar las posibilidades de los escenarios de una reapertura. Y él tuvo el cuidado de no adelantar algo que iba a ser una primicia de nuestra gobernadora en ese evento. Ella dijo, escuchamos a los biomatemáticos de la Universidad de Sonora, del Colson, del CIAN y del Ipson. Y ellos están recomendando que debe de quedarse en casa el 75% de la población de Sonora. Y en un primer escenario, aperturar algunas actividades económicas que están en regiones donde hay cero contagio. Pero hoy el gobierno federal ya nos definió cuáles son las actividades prioritarias económicas que deberían de reaperturar, que son las minas, porque están muy alejados de los centros urbanos y porque no han registrado ningún contagio en sus municipios. Son 15 estados del país, 262 municipios de La Esperanza. Entonces, nosotros a partir del lunes 18 en adelante, hasta el día 1 de junio, vamos a ir revisando cada uno de los protocolos de cada una de estas empresas. Estoy hablando de las mineras, automotrices y de la construcción, para ir reaperturando gradualmente en este tiempo, siempre y cuando se trate de que estén ubicadas en los municipios que aparecen en el semáforo de color verde, para poderlas ir echándolas adelante, pero con una plantilla reducida no mayor del 17%. Bien, sí, bueno, pero no aclaró, no había quedado claro
que a partir del 1 de junio se modificó la fecha, es decir, no habían aclarado públicamente. Mandaron boletín y tampoco decía claro el boletín, mi estimado, pero ya tú lo estás aclarando, es decir, que a partir del 1 de junio, comercio, servicios, turismo e informales sí pueden volver. ¿Qué pasará con los trabajadores vulnerables, Horacio Valenzuela? Es decir, los obesos, los hipertensos, los diabéticos, los asmáticos, las embarazadas, es decir, que de acuerdo a especialistas no pueden volver sino hasta que haya condiciones sanitarias más óptimas, es decir, están obligados a regresar. ¿Una empresa puede obligar a los trabajadores del sector vulnerable a volver, por Para ejemplo? nada, ¿No? para nada, Luis Alberto, te compro completamente tu idea. Definitivamente esta gente vulnerable no puede venir hasta que se levante totalmente la contingencia y están obligados los empresarios a pagarles el 100% de su sueldo que han venido devengando. Ellos fueron los primeros que fueron protegidos por estas medidas. ¿Por qué? Pues porque son muy vulnerables. Ya viste los casos de los fallecimientos. En el 90% de estos casos tienen que ver con personas que tienen enfermedades crónicas, que tienen que ver pues por alta presión, por obesidad, por enfermedades respiratorias. Y entonces, ¿para qué exponer a una empresa que sus trabajadores y colaboradores vayan a fallecer nomás por no tener el cuidado y la generosidad de mandarlos a su casa? Pero además así lo obliga el propio decreto federal como el decreto del Estado. Ellos no regresan hasta que se levante esta contingencia sanitaria. A ver, eso es muy, pero muy importante, es decir, hasta que no puede obligar ninguna empresa a los trabajadores vulnerables a volver y la empresa tiene que seguirles pagando el mínimo o el completo. Bueno, lo deseable es que se les pagara lo mismo que han venido recibiendo y que está convenido en un contrato colectivo de trabajo. Pero si no fuera ese caso, lo menos que tienen que darles es un salario mínimo general de 123.22 pesos. Uh-huh. El mínimo, no está obligado Ahora, si no lo hacen, Luis Alberto, evidentemente se van a exponer a las demandas que seguramente habrán de presentarse en los tribunales laborales porque ellos están protegidos y hay un mandato federal y un mandato del Estado y la propia ley federal de trabajo los protege. Pero por lo pronto, sí, insisto, el mínimo sí tienen que pagarles y no están obligados. Eso es muy... Definitivamente al menos el mínimo. Por ejemplo, la industria maquiladora de nogales, como la industria maquiladora de Tetacawi en Guaymas, en Palme, están pagando el 60% en lo que es el caso de Guaymas, el 60 y el 70% cuando menos de los salarios que están convenidos, que están por arriba del salario mínimo. No puede bajar, con la reducción que haga, no puede bajar el salario mínimo. Y eso se agradece a los empleadores tanto de Nogales como de todo el Estado, que han sido muy solidarios y muy generosos en ayudarnos, porque estaríamos ante una amenaza de una rapiña y de problemas delincuenciales sociales derivados de la falta de los ingresos, y que por fortuna en Sonora no se han presentado ni se han disparado estos casos de delitos patrimoniales, y mucho se debe a esta conducta solidaria y muy responsable de los patrones. Bien, ¿y qué para las industria que regrese y no siga, por ejemplo, las medidas? Bueno, nosotros antes de aperturarlas tenemos que hacer una revisión de Codestrizón, Protección Civil y nosotros de la Secretaría del Trabajo para revisar cada uno de los espacios donde se desarrollan las actividades laborales. Desde el momento que arriban en el transporte, desde el momento que entran a un tapete satinizado ahí para la limpieza de los zapatos, y luego pasan a un lugar para cambiarse de ropa y ponerse los cubrebocas, los guantes cuando se necesitan, la cofia cuando se necesita, revisar el área de comedor y todas las áreas comunes y los baños donde también son muy importantes que estén debidamente higienizados para evitar esta posibilidad de contagio. Así como cuando regresan a casa igual. Y nosotros, antes de dar la voz de arranque y la reapertura de una empresa, tenemos que hacer esas visitas y no se nos olvide, una plantilla limitada que no puede exceder del 17% en esta primera etapa. ¿Los proveedores de estas industrias también reanudan labores, por ejemplo? Los comedores industriales. Los proveedores. No, esos definitivamente han estado atentos y abiertos porque están vinculados a una actividad esencial.
Y si esto Pero si los proveedores de estas industrias regresan también, ¿sí? Desde luego que sí, porque si vamos a autorizar la reapertura de estas empresas, de estas industrias, necesariamente tiene que también la cadena de proveeduría tiene que ir para adelante con esas medidas de seguridad y de protección. Las estéticas, ¿qué va a pasar con las estéticas, por ejemplo? Todavía no, esas se van hasta el 1 de junio, como lo anuncia el gobierno federal. ¿Por qué? Porque el trabajo es presencial y es el contacto muy cercano del cliente con el prestador de servicio, y entonces hay mucho riesgo, no, ni siquiera es aconsejable eso, que de ninguna manera nosotros vamos a seguir vigilando que no abran, que no aperturen. ¿Cuándo se regresa la actividad en las juntas de conciliación, por ejemplo, en los municipios? Es decir, ¿las juntas de conciliación están en actividad? No, para nada, están cerradas solamente lo que es asuntos colectivos, lo que tienen que ver con las huelgas, porque eso no tienen días ni horas inhábiles. Si ¿Cuándo hay regresa? alguna violación. Vamos a regresar pronto, ya con estas medidas de reapertura que se están dando, pues ya nos obliga necesariamente a que tengamos que revisar cuándo vamos a regresar, seguramente también con una plantilla laboral reducida del 50%, para hacer el acondicionamiento de los espacios físicos donde prestan el servicio los funcionarios, ¿no? Las maquiladoras... Seguramente va a ser dentro de este mes, seguramente dentro de este mes. ¿Las maquiladoras cuándo regresan? Las maquiladoras, como bien lo dijimos, las que estén vinculadas con la industria automotriz, que es la que se está visualizando de una reapertura como lo ordena el gobierno federal, vamos a revisar los protocolos de ellos, vamos a revisarlos, y entonces, y si reúnen los requisitos y las condiciones que está pidiendo la Secretaría de Salud, vamos a darles para adelante, pero no en una plantilla mayor al 17%. Visa Beltrán dice, disculpa, en el caso de las familias donde madre y padre trabajan, ¿cómo se llevaría a cabo el asunto de cuidados para hijos? Bueno, eso ya me refiero, es otro tema, ¿no? Sí, pero las guarderías sí deberían de estar, si los trabajadores no tienen con quién dejar a sus hijos, deben tener un espacio seguro donde poderlos, porque sería un contrasentido, y para ser congruente, si vamos a ir aperturando algunas empresas y tienen que ir los padres, pues es importante que existen bajo el cuidado muy profesional de una estancia infantil, ¿no? Por ejemplo, a mí me inquieta el regreso a las actividades normales debido a que mi negocio es de DJ para eventos sociales. Desde el día 17 de marzo que se nos cancelaron los eventos, hemos reprogramado los eventos, unos incluso para el próximo año, pero el panorama no se ve claro para los proveedores de eventos. Pues sí, todos esos eventos, por ejemplo, Horacio. Lo que pasa es que están cerrados los antros, están cerrados los casinos, están cerrados los cines, porque en esos lugares son lugares donde se concentra la gente, y son lugares por esencia, de manera sustantiva, esos negocios, pues es la concentración de personas, y es lo que no queremos. ¿Quién va a vigilar al calor de la fiesta, vigilar la sana distancia y vigilar que tengan los cuidados necesarios? Eso ni siquiera es aconsejable ni pensar lo que puedan aperturar próximamente. Todo eso, los casinos, todos los que mencionaste, va para el 1 de junio. Todo eso. El 1 de junio, los cines, los casinos, las estéticas, todo lo que es lo que tiene que ver con una relación interpersonal muy muy cercana, porque pues todavía esas actividades no se pueden hacer así lejos, a distancia, ¿no? ¿Tienes reporte de cuántas empresas cerraron? Por ejemplo, tú. ¿Cuántas empresas cerramos? Nosotros cerramos fácilmente en el estado cerca de 500 empresas. Y al inicio... ¿Pero por multa o porque se quedaron sin trabajo, porque se paralizó? No, porque tenían dudas acerca de la esencialidad o no esencialidad de su actividad, por desconocimiento de los términos del decreto. Entonces había algunas dudas, pero fíjate que la gran mayoría de la gente fue muy solidaria y entendió la necesidad de cerrar sus empresas, a pesar de que son medidas difíciles. Okay. Hay costos irreductibles, como es una renta, los servicios, la propia plantilla laboral, y sin embargo pues, se atendió este llamado. Déjame decirte que cerca del 90% atendieron puntualmente los términos del decreto, ¿no? Bien, ¿cuántas demandas hubo, Horacio? ¿Hay algún conteo? Sí, tenemos ahorita, van más de 500 demandas que se han presentado en las áreas de inspección, que son las que han quedado abiertas, unas áreas de inspección para recibir los casos de las denuncias por las faltas de pago o los despidos a los trabajadores. Hemos tenido abiertas
las 6 juntas especiales y las 2 juntas locales, recibiendo todas esas demandas que les estamos dando, le estamos citando a los patrones y en la gran mayoría han atendido el llamado de la autoridad y hemos podido resolver. Ayer casualmente fuimos a una empresa que está en Benjamín Gil porque había 26 trabajadores que no les pagaban, no les habían pagado la segunda quincena de abril y logramos arreglar ese tema. Muy bien, pues te agradezco mucho, Horacio, y estamos en contacto. Gracias por tu tiempo. Digo, hay muchas más preguntas, puede ser, pero te seguiremos consultando como siempre. Gracias por tu Muchas gracias, Luis Alberto. Que tengas muy buen día. Gracias. Gracias, buenos días. Así, el secretario del Trabajo, o ya lo escuchó usted. Entonces, para atrás los fielders, no pueden volver las estéticas, las peluquerías, los informales, servicio, turismo, casinos, todo lo que usted escuchó. No, eso hasta el 1 de junio. Hasta el 1 de junio solo vuelve minería, construcción, es decir, y la otra industria, autopartes, es la que está aprobada a nivel federal y es el 17% del personal, más las otras actividades esenciales que usted ya conocía. Lo acaba de aclarar el secretario del Trabajo. ¿Cómo ve usted? Voy con más.